Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora el tema de los errores. Cuando nosotros vamos a medir con una cinta, o hacer una medición directa, vamos a ver que vamos a cometer errores sistemáticos y accidentales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar esos errores o hacer que no influyan en nuestra medición. Y luego, con los errores accidentales, bueno, ya vamos a ver qué hacemos. ¿Cuáles son los errores sistemáticos? Los errores sistemáticos son por falta de contraste, o sea que la cinta puede ser porque se rompió y yo la emparché, o porque se estiró, puede ser más corta o más larga. Si es más corta, hay que tener en cuenta que la medida real es menor, y si es más larga, la medida real es mayor. Así que sabiendo cuánto es más corta o más larga, haciendo un testeo con otra cinta, entonces voy a poder saber cuán más corta o más larga es, y así tenerlo en cuenta en el cálculo. Bien. Otra sería por falta de alineación. Ya vimos que yo me puedo salir de esa alineación y que la distancia sea mayor de lo que tiene que ser. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Rellenando la línea con jalones. Ahora, hay que tener en cuenta que, como yo les dije antes, que esa alineación se hace a ojo, no usando ningún instrumental óptico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la expresión del error es igual a, el error de alineación es igual a A cuadrado sobre 2L. Vamos a ver acá, reemplazando, ¿no?, los valores de L, por ejemplo, L de 50 metros o lo que sea, teniendo un apartamiento de, por ejemplo, si L es igual a 50 metros, 2 por 50, 100, ese sería el denominador. Si tenemos un apartamiento de hasta 1 metro, el error nos va a dar de 1 centímetro, el error que vamos a tener en la medición de más. Así que haciendo esa alineación, ese relleno de la línea con jalones, ya basta y sobra. Otro error puede ser por temperatura. Este error hay que tener en cuenta el error de la cinta, pero como no vamos a medir el error de la cinta, entonces se toma la temperatura ambiente. Esa variación es lineal y es de aproximadamente 0,5 milímetros por cintada, o sea, la cintada de 50 metros o de 100, y por grado de temperatura. La expresión matemática sería esa diferencia, o sea, yo mido L, que es mayor, por ejemplo, porque se estiró por la temperatura, y L0 es la temperatura de contraste en el cual el que me vendió la cinta me asegura que tiene los 50 metros, por ejemplo, los 100 metros, y que es a 20 grados centígrados esa temperatura de contraste. Entonces, eso multiplicado por el coeficiente de dilatación de la cinta, la diferencia de temperatura, ¿sí? Perdón, acá tendría que decir delta T, y falta la T, después lo vamos a arreglar en el PowerPoint, entonces me va a dar esa diferencia delta L. En teoría, este sería el error más importante, pero ya sabemos cuánto sería esa variación. Después tenemos el error por catenaria y por tracción, o sea, uno porque no tenso bien y se forma como una panza, y otra que es porque estiro demasiado. El que me vende la cinta dice que fue testeada con una fuerza de 5 kilogramos fuerza. Entonces, si yo estiro más de lo que me indicó el que me lo vendió, y por otro lado, también se me forma esa pancita, por suerte, entre uno y otro, tensando bien la cinta, esos dos errores se anulan, y ya no voy a tener problema. O sea, tensando bien la cinta y no hacer que se forme esa panza. Hay que tener cuidado con los de fibra que son livianas, que hay que tensarla bien, porque al ser más liviana, tienden a hacerse más fácilmente esa pancita.
Bueno, yo les recomiendo que esto lo vean también en los apuntes, ¿no es cierto? Que lo lean y vean bien la explicación de las expresiones matemáticas. Acá vemos un dibujito en el cual podemos ver justamente cada error. Acá esta cinta me está demostrando que se cortó, yo la voy a emparchar y la cinta puede tener de más o de menos. Acá este dibujo me muestra el problema de la alineación. Este sería el famoso apartamiento que yo voy teniendo. Acá lo vemos también, este apartamiento. Esta sería la medida de más que voy a estar midiendo, y esta sería mi medida L original, digamos, la L0. Ya vimos la expresión matemática. Y acá en este vemos, justamente por la temperatura, lo que se me puede estirar de ese delta L, que puedo tener de más o de menos, ¿no? Se puede contraer también. Y acá en este otro vemos lo que yo les expliqué recién de la cinta, que se puede formar esa panza, esa catenaria, o que yo podría, que no puedo, estirar más de 5 kilogramos. Entonces, estirando lo que tengo que estirar, y para que no se forme esta famosa pancita. Acá vemos la expresión matemática en la cual es muy fácil de determinar, ¿no es cierto?, qué es cada cosa. Esto sería la longitud de la cuerda, este sería el peso, y F sería la fuerza, ¿no es cierto? Bien. Aquí vamos a ver cómo se propagarían esos errores, suponiendo de que yo no los tuve en cuenta. ¿Cómo se van a ir propagando a lo largo de toda mi medición? Bueno, nosotros acá, por ejemplo, le llamamos E minúscula S, el error sistemático de cada una de las cintadas. O sea, lo que voy cometiendo, qué error voy a ir cometiendo en cada una de esas cintadas, o 50 metros o 100 metros. El error total, ¿cómo se va a propagar? Y se va a propagar, ¿no?, multiplicando ese error en cada una de las cintadas por la cantidad de cintadas. Acá no uso raíz ni nada porque es lineal. Los errores sistemáticos tienen su signo. Bien, son lineales. Y en este caso, ¿a qué sería igual el error relativo? El error relativo sería igual al error total absoluto sobre la magnitud medida. O sea, reemplazando, veo lo que me queda, y acá, esto que está señalado con amarillo, de esta expresión, sería el error relativo de una cintada. Por lo tanto, ¿por qué? Porque simplifico n con n. Por lo tanto, el error relativo de una cintada sería igual al error relativo de total, digamos. Entonces, si bien se supone que todos los errores sistemáticos se han evaluado de antemano, nos puede quedar un error residual pequeño, que va a ser independiente del número de cintadas. En este caso, siempre va a ser más importante el error sistemático que los errores accidentales. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son esos errores accidentales. Los errores accidentales pueden ser dos. Uno es la falta de coincidencia entre los extremos de la cinta. Cuando yo hago una cintada, después viene la otra, no coloco bien la cinta donde finalicé con una y donde empieza la otra. Y otra sería la falta de verticalidad de las fichas, o sea, yo la ficha la uso para tensar esas cintas. Entonces, si yo tenso demasiado, la ficha se va a inclinar. Si la cinta está apoyada al piso no pasa nada, pero si la cinta está levantada, ahí en ese caso sí voy a estar midiendo de mal. Entonces tengo que tener ese cuidado. Bueno, entonces, o sea, acá el error accidental es tener el cuidado de que estos no ocurran, pero pueden llegar a ocurrir. Por suerte, estos errores son insignificantes al lado de los errores sistemáticos. Entonces, ¿cómo se propagaría? Vamos a ver. Acá tenemos E minúscula sub A, error accidental de cada cintada. E mayúscula A sería el error total, que a diferencia del sistemático es igual al error de cada cintada multiplicado por la raíz de n. ¿Cuánto valdría el error relativo? El error relativo varía el valor absoluto sobre la magnitud medida. Reemplazando y racionalizando esto me quedaría como el error de una cintada dividido
L, ¿sí? La longitud de cada una de las cintadas, multiplicado por la raíz de n. Este E sub A sub L es el error relativo. Entonces, a diferencia del sistemático, el error relativo total es igual a el error relativo de una cintada dividido la raíz de n. Entonces, al crecer n, el error accidental se hace insignificante. Y para longitudes grandes tienden a cero. ¿Por qué? Porque se van anulando uno con otro. Entonces, por lo tanto, como conclusión, podemos sacar que estos errores no son importantes comparados con los sistemáticos. O sea, hay que tratar de trabajar con los sistemáticos. Antes de empezar a medir, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Cuál es la precisión de este método? La precisión del método de medición con cinta es de entre 1 en 5.000, el error relativo de 1 en 5.000 a 1 en 10.000. ¿Por qué digo error relativo? Porque para las mediciones longitudinales es mejor expresarlo como error relativo. Si yo digo, y tengo un error de 1 centímetro cada tanto. En cambio, si yo digo, tengo un error de 1 centímetro cada 10.000 centímetros, entonces ahí sí percibo cómo sería ese error. Bueno, y para finalizar, voy a explicar un poquitito la función que tiene lo que vimos antes, que era el pentaprisma. Bueno, en realidad se llama doble pentaprisma porque está formado este aparatito óptico por dos prismas de 5 caras superpuestos, uno arriba del otro, y sirve para alinear o para hacer levantamientos por coordenadas rectangulares o para generar ángulos de 90 grados. Bueno, esto lo vamos a ver con más, con más detalle cuando podamos hacer las prácticas, pero quiero explicarle un poquitito cómo se usa. Si yo quiero generar un ángulo de 90 grados, y no tengo, podría hacerlo por Pitágoras, pero si no quiero hacerlo por Pitágoras, utilizo un pentaprisma. El pentaprisma funciona de esta manera, como ustedes pueden ver acá. Supongamos que yo quiero saber si estoy en la línea, ¿no? En la alineación. Entonces, acá en este extremo está el jalón, sostenido por esta persona. En este otro extremo va a estar el otro jalón sostenido por esta persona. Yo me quiero parar en la alineación. Entonces puedo colocarlo arriba de un jalón o colocarlo arriba de un bastón y miro. Este pentaprisma tiene unas ventanitas acá y a los costados tiene como unas aberturas en el cual entra el rayo, como ustedes pueden observar acá en este dibujo. Entra y las caras internas están como espejadas, de tal manera que la imagen rebote y salga por el frente. Entonces, si yo estoy parado acá, voy a estar en la línea cuando en la ventanita de abajo, por ejemplo, vea el jalón que está en esta posición, llamémosle A, por ejemplo, en este caso está el número 4, pero sería una cosa así, en la ventanita de abajo, por la ranura que está acá abajo, tengo que ver el jalón que está en esta posición. Y en la ventana de arriba tengo que ver el jalón que está en esta otra posición. Y los dos tienen que estar en la misma línea. Si pasa eso es porque el pentaprisma y el jalón que sostiene el pentaprisma está sobre esta alineación. Luego le digo a una persona que vaya caminando y que se coloque enfrente como para generar un ángulo de 90 grados. ¿Cuándo el jalón va a generar, la posición del jalón, un ángulo de 90 grados con respecto a esta alineación? Cuando vea ese tercer jalón, lo tengo que ver en el medio alineado. O sea, voy a ver los 3 jalones alineados. Puede pasar que si yo no estoy en el medio, puedo ver un jalón más grande que el otro por estas ventanitas. Bueno, voy a tener que imaginarme el centro del jalón para que esto ocurra. Bien, ¿qué precisión tiene este método para generar ángulos de 90 grados o para
lograr la alineación. Bueno, tiene una precisión de aproximadamente de 3 minutos. ¿Qué significa 3 minutos? 3 minutos en radianes es aproximadamente 1 en 1000. Bien, ahora, si yo quiero que esa vacilación para colocar, ¿no?, ese jalón para que me genere un ángulo de 90 grados sea de 1 centímetro, entonces, como este ángulo es pequeño, los ángulos menores a 15 grados no tengo que usar ni el seno ni la tangente, directamente voy a usar el valor del segmento dividido el valor de esa distancia en el cual yo me puedo alejar de del pentaprisma. Bien, entonces, yo sé que 3 minutos, que es la precisión, que es 1 en 1000, va a ser igual a ese delta S, que yo quiero que sea 1 centímetro, y esa S va a ser la distancia en la cual me voy a poder alejar para que se me mantenga esa precisión de 3 minutos. Si yo hago la cuenta, ese valor me va a dar 10 metros. O sea, si yo quiero tener una precisión en colocar ese jalón que me genera un ángulo de 90 grados de más o menos 1 centímetro, no me voy a poder alejar con ese jalón, o el punto no puede estar más de 10 metros de la alineación donde está el pentaprisma. Bueno, por supuesto que si yo quiero que ese delta S sea mayor, porque voy a usar una escala pequeña, bueno, en ese caso tendría que usar la expresión matemática delta S es igual a 0,2 milímetros por el denominador de la escala. En base al denominador determino cuánto vale delta S, y en base a ese delta S y a los 3 minutos voy a poder despejar cuánto me voy a poder alejar. Bueno, por hoy hemos terminado, entonces en otra presentación voy a explicar la medición indirecta. Les recomiendo también que lean los apuntes, por favor. Bueno, hasta la próxima.